Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en que esté viendo usted este video. Dios le bendiga por estar aquí en su canal. Bueno, aquí en este video, ¿verdad? Miremos lo que realmente eh, el apóstol Pablo, ¿verdad? A través de la predicación que le entregó nuestro Señor Jesucristo, eh, le dice a los Gálatas, porque ahorita, aunque no lo crea, hay mucho Gálata, no que sean de Gálatas, sino que creen igual que los Gálatas en aquel tiempo. Y bueno, para eso vamos a mirar mayormente, ¿verdad? Mandándoles a ustedes un gran saludo desde aquí, ¿verdad? Desde Texas, para todo aquel que esté viendo este video y bueno, Dios le llene de bendiciones. Esto es para los hermanos en la fe, es decir, mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Y para los no cristianos, los que se dicen cristianos, pero realmente no lo son. Y no quiero de verdad ofender a nadie, lo hago con amor, con ternura. ¿Por qué? Bueno, porque los que no lo son, viendo la verdad, van a ser hermanos en Cristo. Y los que ya lo son y creen, han recibido enseñanza, ¿verdad? Como los Gálatas, bueno, pues vayan de nuevo, ¿verdad?, a la Biblia, estudien y verán lo que es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La que vamos a leer, ¿sí? Bueno, miremos entonces lo que nos dice, ¿verdad? Porque el Espíritu se recibe por la fe. Y dirá usted, oiga, pues sí es cierto, yo lo sé que se recibe por la fe. Es más, hasta yo que digo que soy cierta nominación, sé que por la fe. Ok, sí, pero usted ha cumplido con el mensaje de las buenas nuevas de mi Señor Jesucristo que le dio al apóstol Pablo. ¿Ha creído usted en el Evangelio de verdad, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio o las buenas nuevas de la gracia de Dios, que se encuentra, ¿verdad? Ahí como un capítulo muy interesante, ¿verdad? Para todos aquellos que lo quieran leer. Es en 1 Corintios 15 del 1 al 4, ¿verdad? Así es como el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo está especificando, ¿verdad? Después de ahí lo manda a Romanos capítulo 10, versículos del 8 en adelante. Y bueno, también cuando ya usted entendió el mensaje, ¿verdad? Es cuando lee Efesios, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 13 y 14, ahí es donde se da cuenta usted, ¿verdad?, hermana y hermano en Cristo, que han sido de verdad sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que no más van ustedes directamente, ok, a ser del enemigo de Dios o ser del mundo del cual salieron, ok. Aún así, usted quiera comprobar que puede ir al mundo, bueno, pues sí, sí puede ir, pero ¿sabe qué? Le va a pesar porque Dios Padre le va a castigar como a un hijo, porque en Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice que nosotros, los que hemos de verdad creído en nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿ok? Entonces ahí es a donde usted se mira y si usted ve que tiene el Espíritu Santo, si su espíritu, ¿ok? Si su espíritu de mi Señor Jesucristo le dice a su espíritu suyo que usted es hijo de Dios, tenga por seguro que salvo, sellado, siempre sellado, porque usted no puede perder su salvación. Bueno, sin más, vamos a leer lo que nos dice. Y estoy leyéndoles en la Biblia Reina Valera 1602, ¿ok? Vamos a ver. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Delante de cuyos ojos Jesús Cristo fue claramente representado, crucificado entre vosotros. Ya había sido, ¿verdad? Ese pueblo, esa colonia, ellos que estaban ahí en ese momento, ¿verdad?, escuchando al apóstol Pablo, él les dice, bueno, pero ustedes no entienden que ustedes ya, por el haber oído y creído, ¿ok?,
han recibido el Espíritu Santo. Leamos, dice el 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Las obras de la ley, es decir, la ley, no es mala. Créame que no es mala. El mismo apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que la ley nos da a entender a nosotros que ocupamos de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que les decía a ellos en ese tiempo. Hey, ustedes no pueden cumplir la ley, porque la ley no es que sea la ley mala, es que es la gracia que tiene Dios, ¿verdad?, para que a través de su Hijo amado miremos nosotros que solamente Él la pudo cumplir. Entonces, si nosotros vemos que la ley es ¿verdad?, dura de sobrellevar y llevarla a cabo, porque dice que con un solo error que cometiste, ya eres hecho culpable de los otros. Es decir, que con un solo pecado que hayas cometido, ya vienen los otros a ti. ¿Ok? Entonces es muy difícil cumplir con la ley, pero, y yo digo no muy difícil, es súper difícil, nadie la va a poder cumplir, solamente la pudo cumplir Cristo. Entonces nosotros miramos que el apóstol Pablo claramente les dice a ellos, ya él había hablado con ellos, ya el mensaje ya lo habían recibido. Entonces, ¿verdad?, dice eso, ¿verdad?, en el 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Bueno, por las obras de la ley nadie puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraba en ellos en temporada. Por ejemplo, cuando, quiero hablar Moisés, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los profetas, ¿verdad?, los profetas menores, los mayores, en todos ellos, ¿verdad?, el Espíritu Santo entraba en ellos para hablar las palabras que Él quería que dijeran, y a través de su boca de ellos, ¿verdad?, hablaba. Entonces no estaba en ellos como está en nosotros. En nosotros es permanente. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces esto yo me canso de decir, lo que es como una carta, ¿verdad?, que usted hace y bueno, la manda. Antes en los reyes, en aquellos años, todavía después de los reyes, usaban un anillo, ¿verdad?, o algo similar, ¿verdad? Entonces ponían cera y luego ya le ponían el sello. Ya cuando lo enviaban a la persona que lo iba a recibir, al mirar el sello sabía de quién era, y a la vez miraban que no estaba roto, que no había sido violada, ¿verdad?, el sello ese, y estaba todo legal. Entonces, si nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿cómo es que alguien va a poder quitar ese sello o violar ese sello? No se puede. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros. ¿Ok? Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 8. ¿Ok? Dice entonces el 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu. ¿Sí? Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, dice que el Espíritu es el que trabaja en nosotros. Es decir, que ya nosotros somos, ¿qué puedo decirle? Es como nos da a entender el apóstol Pablo, ¿verdad?, que nuestro cuerpo de carne y sangre es un tazo de barro. Bueno, igualmente ya nosotros somos lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que seamos. Y bueno, aunque ponemos duro nuestro corazón, no todos de nosotros, yo creo que ninguno, ¿verdad?, en este tiempo menos, ha hecho eso de dedicarse al 100% de lo que es la palabra de Dios y no vivir el tiempo de la vida. Porque si alguno me dice, siendo mayormente casado, ¿verdad?, con esposa, mayormente con hijos, y me dice que no, yo estoy ubicado nada más ahí, bueno, entonces usted ha sido divorciado de su esposa moralmente. ¿Por qué? Porque ya no la saca a cenar, porque ya no va usted con ella y con sus hijos a algún lugar por allí, porque usted no
también goza, ¿verdad? Posiblemente de una película sana, que no sea una película escandalosa, o, por ejemplo, también, ¿verdad? De un lugar a donde usted va a ver, por ejemplo, el deporte, ¿verdad? Que va a ver a jugar a los muchachos no profesionales, ¿verdad? En los campos de fútbol, de béisbol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo digo, ¿verdad? De que nosotros no somos los que somos santos porque nosotros seamos santos, sino somos santos por el Espíritu Santo mora en nosotros. La luz que somos nosotros, ¿verdad? Es directamente el Espíritu Santo que mora en nosotros, no directamente nosotros. Nosotros, créame que aunque ya hemos sido limpios de todo pecado, ¿ok? Seguimos en este cuerpo morboso, en este cuerpo que nos lleva o que nos quiere llevar a esas tentaciones para cumplir el derrame de aquello que fuimos antes, ¿ok? Bueno, entonces, dice el 3, tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionéis por la carne. Es decir, que si ya hemos nosotros sido llenos del Espíritu Santo, si sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, si sabemos que el Espíritu Santo se va a entristecer, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ciertos lugares a donde sabemos que Él, siendo santo, pues no puede estar allí o no quiere estar ahí, ¿sí? Entonces nosotros, pues ahí estamos, ¿verdad? Y bueno, eso es algo de lo cual muchos de los que están en Cristo dicen perder su salvación eterna a causa de eso, a causa de tomarse una cerveza, a causa de no sé qué más, porque nomás he oído que dicen que de una cerveza. Bueno, quiero decirle que el pecado de tomar alcohol no es por tomarse usted una cerveza directamente. El problema es que usted, ¿verdad? Al tomarse la cerveza, le den ganas de tomar más cervezas y empiece usted a faltarle el respeto directamente, primeramente, ¿ok? Al Espíritu Santo, porque usted no puede emborracharse, no puede usted ser borracho, ¿ok? Una cerveza la puede tomar para la calor y yo pienso que nada le va a pasar. Si en su mente está que va a pasar, no lo haga, porque, hey, esa es su fe. Pero yo, en mi fe, si una cerveza no hay agua y es una cerveza la que hay, no va a tomar una cerveza. La cerveza no es mala. El que es malo es uno. Cuando después de una cerveza empieza a beber más alcohol y a faltarle el respeto, no directamente nomás a la gente, sino principalmente al Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces también miramos nosotros aquí en el 4, dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Tantas cosas habéis padecido en vano. Siempre en vano él, pues, que os suministra el Espíritu. Fíjate bien, pues, que os suministra el Espíritu. Dice, y obras y milagros entre vosotros lo hacéis por las obras de la ley o por el oír de la fe. El apóstol Pablo, cuando yo en mis videos, más bien hablo que los videos que yo subo aquí en el YouTube, ¿verdad? Antes subía en Facebook, pero en Facebook yo miré que realmente, aunque son mi gente, ¿verdad? Al decir mi gente, son familia y amigas y amigos que he conocido de toda la vida, ¿verdad? Y otros que no, pero que sí son de donde mismo, de mi pueblito, ¿verdad? Entonces he mirado que a ellos pues como que no les interesa. Ahora, si los que me están viendo son ustedes, felicidades, porque entonces estas palabras, ¿verdad? Que han sido de mi Señor Jesucristo, que han sido de su palabra, que es la Biblia, bueno, han traído para ustedes bendición, ¿verdad? Han sido directamente edificantes para todos ustedes. Y bueno, eso es algo que me da gusto porque, hey, es para eso que yo hago los videos. No es para honrar mi persona. No, no, no. Dios me perdone y me castigue si algún día lo hago de esa manera. Lo hago, ¿verdad? Por honra a Dios Padre Todopoderoso. Lo hago trabajando con Él y para Él. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque yo ya soy su hijo y todo lo que tenga que ver con mi Padre Dios,
todo lo que tenga que ver con mi Señor Jesucristo, todo lo que tenga que ver con mi Señor el Espíritu Santo de Dios, que sé que son tres deidades en un solo Señor, en un solo Dios. Bueno, pues es para estar siempre adorándolo y honrándolo, alabándolo y haciendo todo cuando yo pueda para poder hacer estos videos. Así es de que, bueno, si son ustedes, felicidades, síganos viendo, pero por favor no pierdan mucho el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque por andar en el tangarete, ¿verdad? Por andar acá, andar allá, que tengo una fiesta de 15 años, mi hija, mi hijo, que ahora ya le festejan también a los hijos los 15 años, ¿verdad? Hay una boda, que hay una esta, que hay uno otro, y que nomás que acabe todo eso, ya vengo a Cristo. Mire, quiero decirle que si usted llegase a morir en este momento, pues hágase esa pregunta a su corazón: ¿a dónde iría usted? ¿Iría usted al infierno o iría usted allá con mi Señor Jesucristo? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque muchos de los que ya se dicen que son cristianos no saben, ¿ok? Así es de que, bueno, esa pregunta contéstesela usted misma, usted mismo. Si en este momento usted llegase a morir, ¿a dónde cree que vaya su alma? ¿A dónde cree que vaya usted su espíritu? Si va a ir al infierno o con mi Señor Jesucristo, ¿ok? Bueno, entonces, dice el 5, el pues que os suministra el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley, por las obras de la ley o por el oír de la fe? Bueno, pues más que nada, ¿verdad? Miramos ahí nosotros que Él les está hablando fuerte. ¿Por qué? Porque ellos que ya habían venido a Cristo ahora estaban caminando por otro camino, por otro sendero, cuando estaban entristeciendo a mi Señor el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, bueno, si estás creyendo que por la fe eres de verdad justo ante los ojos de Dios, ¿por qué estás cuidando tu salvación para no perderla? ¿Qué es que puedes cuidar de lo cual tú nunca pudiste lograr? Que es la salvación eterna. Esto es por gracia de Dios. ¿Ok? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Ok? Bueno, dice el 6. Así como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabed pues que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. ¿Sí? Muchos de nosotros, yo al principio decía, bueno, ¿y por qué voy a ser yo hijo de Abraham? Hasta que vengo yo, ¿verdad? A la Biblia, a la palabra de Dios, y me entero que yo soy hijo de Abraham por la fe. Fíjate el por qué. Dice 7, sabed pues que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. 8, y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, gentiles no pueblo de Dios, ¿ok? Dice, predicó antes el evangelio a Abraham diciendo, todas las naciones serán bendecidas en ti. 9, así pues los que son de la fe son benditos con el fiel Abraham. 10, porque porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están. ¿Por qué están bajo maldición? Vuelvo a repetir, la ley no es mala. Lo que pasa es que nosotros, estando en estos cuerpos de carne y sangre, ¿verdad? De tentación, bueno, pues no podemos cumplir con la ley. ¿Por qué la cumplió Cristo? Bueno, Cristo la cumplió, simplemente, les voy a decir el por qué, porque Él no vino de Padre humano, Él vino de Padre Espíritu. Dios es Espíritu, entonces vino de Él, ¿sí? Entonces, al venir de Él, pues Él no traía pecado, no conoció pecado, ¿ok? En Hebreos capítulo 9 nos dice ahí, lean el capítulo todo para que lo entiendan, y nos dice a nosotros, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios vino, ¿verdad? A ocupar un cuerpo humano. Y el que murió en la cruz fue el cuerpo humano, ¿ok? Fue Jesucristo
cuerpo humano, 100% hombre. Él murió, ¿ok? Entonces, es por eso que nosotros entendemos, ¿verdad? Directamente que nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios, pero también 100% humano, ¿sí? Bueno, entonces, miremos lo que nos dice entonces en el 10, ¿verdad? Dice, porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Bueno, entonces, si ya vemos nosotros que la ley es buena y que la ley mismo a nosotros en este tiempo que tenemos la Biblia a la mano, los 66 libros que ellos no tenían en aquel tiempo, imagínense ahora, peor es tantito, peor todavía aquí, porque si usted vino a mi Señor Jesucristo y está cuidando su salvación eterna ok, directamente está usted obrando, ¿verdad? Está obrando pues en cosas que no le son lícitas. Acuérdese que el apóstol Pablo nos habla de que a él se le dio todo, todo, dice, todo me es lícito, todo. Dice, pero no todo edifica. Entonces yo retracto lo que yo dije ahorita de lo que no son lícitos, ¿verdad? Más bien sería así, eso, lo que no es bien para usted, ¿verdad? Entonces, pues, ¿para qué lo hace? Yo, por ejemplo, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, yo decía que era hijo de Dios. Yo antes de venir a Cristo creía en imágenes. Yo antes de venir a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues yo pecaba y créamelo, yo pecaba, ¿ok? Entonces, la pregunta está directamente a la mano, empezando desde el primer versículo, ¿verdad? ¿Somos nosotros llenos del Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír y creer con fe? ¿Verdad? Esto es algo que yo, créame, que yo veo videos y oigo seguido que dicen, ay, sangre de Jesucristo, cúbreme, válgame. O sea, hey, hello, ¿dónde estás? ¿Cómo cúbreme? La sangre de Cristo está en ti. ¿Ok? El Espíritu de Dios está en ti. Pero la sangre de Cristo te limpió de todo pecado. Ya, te limpió. Ese fue su trabajo, limpiarte de todo pecado, de todo. ¿Ok? No sé si entiendes tú de todo, pero de todo pecado. Ahora el Espíritu Santo es el que mora en ti. Para el tiempo de la gracia de Dios, las buenas nuevas de su gracia, la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en nuestro corazón. Entonces, yo gozoso, si veo algo terrorífico, de miedo, o algo de lo cual yo digo, no, es que aquí esta persona, que se dice ser cristiano, me quiere, es que da risa, créanmelo, me quiere engatusar, ¿verdad? Entonces yo digo, sangre de Cristo, cúbreme. Wow. Entonces el Espíritu Santo, ¿para qué está? Él es el que nos cubre. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fe. Él es quien está al pendiente de que nada ni nadie, óigalo bien, nos haga ningún daño. Daño me refiero yo, ¿verdad? En lo espiritual, ¿verdad? Y también nadie nos vaya a querer arrebatar de las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Lea usted el capítulo de Juan, capítulo 10 y el capítulo 14. ¿Okay? Muy interesante. ¿Por qué? Bueno, porque vuelvo a repetirlo. Esto es a diario. Yo, créame que yo, un consejo, si usted de verdad es lleno del Espíritu Santo, es decir, creyó a la verdad, porque es cuando usted lo recibe completamente, no es por partes. Entonces, ya es en mi Señor Jesucristo,
puede mirar videos, ¿verdad? Bíblicos, supuestamente, ¿verdad? Entre comillas, y bueno, también mirar quiénes son de verdad en mi Señor Jesucristo y quiénes no, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque también le voy a decir, si usted se encierra nada más con su pastor, su predicador, ¿verdad? En su congregación y no conoce de los demás, es posible que esté engañado. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos da huevonada leer la Biblia, nos da huevonada hablar de lo que es de Cristo, y si nos da huevonada hablar de lo que es de Cristo, pues créame que no vamos a saber ni qué contestar cuando se nos dice estamos bajo la ley o bajo la gracia, ¿sí? O por ejemplo, cuando se nos dice que estamos en idolatría con un pastor, con un predicador o con un profeta de Dios que está en la Biblia o con un apóstol de Dios que está en la Biblia, ¿ok? Entonces, hey, no, es que nosotros seguimos las dispensaciones de la Biblia, lo que es la palabra de Dios, nosotros seguimos los tiempos, ¿ok? Y estamos en el tiempo de la gracia de Dios, en la dispensación de la gracia de Dios, y es por eso por lo cual nosotros, al mirar que el apóstol Pablo es dirigido y es puesto como apóstol, ¿verdad? A él se le da el ministerio de la gracia. Bueno, pues creemos en el apóstol Pablo. Estamos hablando desde Romanos a Filemón. Son las cartas, ¿verdad?, del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, ya para no hacer tan grande este video, que ya va un poquito grande, quiero hablar en el 11. Dice, ¿ok? Dice, mas que por la ley ninguno se justifica delante de Dios. Más que por la fe ninguno se justifica delante de Dios. Nadie, nadie. Usted me dice a mí realmente, amiga, amigo, yo no he pecado, le soy fiel a mi marido, le soy fiel a mi esposa, no le digo groserías, a mis hijos los trato con amor, en armonía, convivimos. Pues no, yo no tengo pecado. Yo no vivo en pecado. Yo soy de Dios y yo voy a ir con Dios cuando yo me muera. Quiero decirle de que ahí está mintiéndose usted misma, usted mismo. ¿Por qué? Porque usted no va a Dios Padre. ¿Por qué? Si no ocupa el espacio de Cristo. Es decir, si usted no entra, ¿ok?, por la puerta angosta, que es Cristo. Si usted no va por el camino angosto, que es mi Señor Jesucristo, usted no puede llegar al Padre si no es por el Espíritu Santo de Dios, por el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, usted realmente está equivocada, está equivocado. Usted no cree en la Biblia, usted dice, pero ¿y quién escribió la Biblia? Entonces, ¿cómo es que usted se dice cristiano? Pues aquí es a donde nos trae la palabra de Dios, es decir, la Biblia, ¿verdad? A creer en el Padre, a creer en el Hijo y a creer en el Espíritu Santo de Dios. Son tres fases, tres diferentes tiempos que Dios quiso estar con su creación y ahora con sus hijos. Primeramente como el Padre, primeramente como Dios, después como el Hijo o como el Señor Jesucristo y después como el Espíritu Santo. Tres veces o tres tiempos, ¿ok? Ahora es que el Espíritu Santo muere en nosotros. En el tiempo de Israel, cuando estaba el Mesías allá, pues era el Hijo, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo. Y en el tiempo de Moisés y después, antes de Moisés, pues era Dios, ¿verdad? Era nuestro Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Y bueno, entonces miremos aquí otra vez más. 11, más que por la ley ninguno se justifica delante de Dios. Dice, es manifiesto porque el justo por la fe vivirá. Usted es justo por la fe, no por su justicia. Su justicia no es nada, ¿sí? Su justicia puede ser mejor que la mía, pero no es mejor que la de Dios. Entonces, no es por su justicia propia de usted, sino por su fe en quien sí, ¿ok?,
es de buena justicia, que es mi Señor Jesucristo. Entonces nosotros por nuestra fe somos justificados, ¿ok? Nosotros por nuestro Señor Jesucristo, ya Él ha habido siendo crucificado, resucitado, ¿ok? Nosotros ya somos libres de toda condenación eterna, de toda, no puede caer usted, no puede pagar lo mismo si ya fue pagado una vez. Y si Jesucristo pagó ya por nosotros, pues usted no tiene nada más que pagar, nada. Créame, no va a pagar nada más porque ya Él pagó todo. Él a eso vino una sola vez, dice Hebreos, que una sola vez, ¿ok? Él murió una sola vez y para siempre, por todo aquel que crea en Él. Es por todo ser humano. Es más, en pocas palabras, Él venció a la muerte. Y cuando se habla de vencer a la muerte ya no existe, ¿ok? Ya no existe. Ya no existe el pecado, ¿ok? El pecado se paga con la muerte. Si ya no existe la muerte, ya no puede asesorarse a la muerte del pecado, porque ya no existe. ¿En dónde? En el ramo, ¿verdad? De la justicia, que viene siendo Jesucristo. Entonces, todo aquel que viene a Él directamente es salvo. Ok, todo aquel que viene a Él. Recuerde que yo dije que Él, ¿verdad? Venció a la muerte. Pero Él, no usted, no yo. Entonces, si Él venció a la muerte, usted viene a Él, ya no hay muerte para usted. Pero que usted lo cree que sí, bueno, está bien. Pero no, la Biblia dice que no. Entonces, ¿por qué leer Gálatas y no leer Romanos, verdad? Por ejemplo, que es donde nos habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Que realmente nosotros, pues el que muere es Cristo, no nosotros, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver lo que nos dice el 12, porque fíjese lo que dice, el justo por la fe vivirá, ¿ok? Dice el 12, y la ley no es de la fe. Antes el hombre que la hiciere vivirá en ellas. Si usted cree que la ley debe usted cumplirla, mire, hay muchos, ¿verdad? Yo, créame que duré alrededor de un año, ¿verdad? Con los adventistas. Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe que yo fui allí y aprendí que no es un lugar correcto. ¿Por qué? Bueno, porque ellos ni siquiera creen en el arrebatamiento de la Santa Iglesia, porque ellos en lugar de participar con el que es nuevo o con aquel que tiene dudas, enseñarle, pero enseñarle la verdad y no darle vueltas al asunto, bueno, pues lo llevan, ¿verdad?, a que sí, debemos nosotros de guardar el sábado, que a fin de cuentas el sábado, bien, ni siquiera lo han de estar guardando los, ¿cómo se llaman? Los del pueblo de Israel actualmente, porque en todo el movimiento que hubo, bueno, entonces posiblemente está cambiado también hasta para ellos. Pero bueno, no hablemos de ese tema, pero sí, es muy interesante que miremos nosotros que como empezamos el video, es muy importante que entendamos eso, ¿ok? Bueno, entonces el 13 dice, Cristo nos redimió. ¿Cristo qué? Nos redimió. O sea, ya estamos redimidos por Él. Sí, ya estamos. ¿Ok? Acuérdense que cuando Él murió y su sangre completamente fue regada, ¿ok? Fue junta y llevada allá con Dios. Allá está con Dios. ¿Ok? Ahora, quiero decir también, ¿verdad? Que también nos dice que sin sangre no hay redención de pecados. Y aquí claramente nos dice que Él ya nos redimió. ¿Ok? Entonces, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí? Ahora, de la maldición de la ley. Bueno, vuelvo a repetirlo, no es que fuera mala la ley, es que no podríamos cumplirla, ni usted, ni yo, ni los primeros, ¿verdad? Que estaban allá del pueblo de Israel, ni nadie iba a poder cumplir la ley. Vuelvo a lo mismo, nadie. ¿Okay? Entonces, por eso es
que dice, escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero, o sea, crucificado en un madero. Bueno, de hecho, no les ponían clavos en las manos, yo creo, ¿verdad? Porque pues eran tormentos que les daban por sus pecados, por sus acciones, ¿verdad? Hasta que morían. Y en cierto tiempo, si no morían, pues les quebraban las rodillas y ya, con eso morían, ¿verdad? Cosa que a Jesucristo no le quebraron las rodillas, ¿ok? Bueno, entonces dice 14, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe recibimos la promesa del Espíritu, por la fe, ¿ok? Nada más por la fe. Por el oír palabra de Dios, por el oír y creer y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Por ahí, ¿verdad? Hay quienes quieren decir que porque la sangre de Cristo, que no se valora. No. Valoramos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como no, bendita y preciosa, pero Él es, ok, el principal, nuestro Señor Jesucristo, porque si no, creemos que nuestro Señor Jesucristo murió y derramó su sangre preciosa y hermosa, entonces no somos salvos. Pero sí, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su sangre hermosa y preciosa, pero le damos gracias a Él, que Él fue el que sí quiso dar su sangre, ¿sí? Entonces, dice el 15, dice, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, si fuere confirmado, hermanos, nadie le abroga ni le añade. A ver, una vez más. Dice 15, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, si fuere confirmado, nadie le abroga ni le añade. ¿Sí? Bueno, dice en ese versículo que no lo podemos nosotros cambiar ni añadir. No quitarle, no hacerlo inválido, ni tampoco añadirle, porque está confirmado. Y si nosotros hemos sido confirmados con el Espíritu Santo de la promesa, según Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, entonces, pues, ¿qué más? ¿No? Ahí es. Nadie le puede quitar, nadie le puede poner, pero nadie lo puede, pues nadie le puede adulterar. Dice el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes, sino a su simiente. ¿Y su simiente quién es? Bueno, vamos a mirar lo que dice. Como dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjate bien, es algo interesante, ¿ok? Muchos se preocupan. Pastor, yo veo pastores, no, mire, que hay que ayunar, hay que esto, que aquello, que fue que vino, que porque lo que viene, que a ver si que se puede cambiar. Bueno, para empezar, si ya está escrito en la palabra de Dios, que es la Biblia, lo que va a pasar, va a pasar. Es decir, no porque oremos todos nosotros, va a cambiar la Biblia. No puede cambiar, porque si cambia, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí habla Jesucristo, ¿verdad? O Dios, que es Dios. Bueno, dice, vuelvan a mí. Pero no nos dice a nosotros los que no somos del pueblo de Dios. No nos dice a nosotros los israelitas, porque yo no soy israelita. Creo yo que no lo sé. Yo digo que soy gentil. Bueno, soy cristiano, pero vengo de gentil.
de gentiles. Entonces, cuando dice él, vuelvan a mí, vuélvanse a mí, les está hablando a su pueblo, porque su pueblo les dio mucho dolor de cabeza. Hey, no, protestaban peor que si estuvieran en protestas de día y de noche y en todo momento. ¿Okay? Bueno, entonces, por eso es, ¿verdad? Que entonces lo que dice en la Biblia, pues tenemos que creerlo tal como es, no más, tal como es, ¿sí? No podemos cambiarle, no podemos nosotros orar para que sea en contra. Si la Biblia nos dice de la guerra de Gog y Magog, va a ser la guerra de Gog y Magog. Por más que oremos, va a ser la guerra de Gog y Magog, ¿ok? Si nos dice a nosotros de que son 7 años, 21 juicios, más los 7 truenos, ¿verdad? Que nos anuncia la Biblia, que va a haber para todo aquel que se quede, que no sea arrebatado, ¿verdad? Como parte del cuerpo de Cristo, o sea, la Santa Iglesia. Por más que oremos, no van a ser menos de 7 años, ¿ok? Ni tampoco va a haber quien ore para que sean más. Es lo que es. Lo que sí podemos hacer es pedirle a nuestro Señor, ¿verdad? Que nos cuide a nuestras hermanas, que nos cuide a nuestras hermanas y hermanos en Cristo, que cuide a nuestras familias, a las no en Cristo, porque tenemos hermanos carnales, ¿verdad? Tenemos familia carnal que no es en Cristo. Tenemos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la Biblia nos dice, ¿verdad? ¿Cómo es que vienes a Cristo? ¿Cómo es que tú entiendes que vienes a Cristo? Cuando lo recibes de todo tu corazón, ¿verdad? Y pues crees en la Biblia normalmente y supuestamente. Si no crees en la Biblia no puedes ser cristiana, no puedes ser cristiano, ¿no? Entonces, nos dice 17, por lo que esto digo, que el pacto confirmado antes por Dios en Cristo, la ley que fue dada 430 años, desinvalidar la promesa. Fíjate, no lo entendí bien, ni yo, ¿ok? Lo voy a volver a leer. 17. Dice, por lo que esto digo, que el pacto confirmado antes por Dios en Cristo, la ley que fue dada 430 años, desinvalida la promesa. Es decir, la promesa viene a nuestro padre Abraham por la fe, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Es a 430 años antes, ¿verdad? De lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Sacado de ahí o que estaban saliendo de ahí de Egipto. Entonces, por eso dice él, ¿desinvalida la promesa? Claro que no, porque fue primero la promesa y después la ley. Pero la ley era para el pueblo de Israel. La ley era para el pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque Dios quería que ellos aprendiesen de lo que es el pecado, de lo que viene siendo el enojo hacia Dios, de lo que viene siendo directamente, ¿verdad? Lo que representaba a un macho cabrío, lo que representaba directamente, ¿verdad? A un sacrificio en animales, ¿sí? Pero después de eso, por eso es, ¿verdad? Que dice en 18, porque si la herencia es por la ley, ya no será por la promesa. Dice, más Dios la dio a Abraham por la promesa. Acuérdese que hay 2 hijos en Abraham, ¿ok? El hijo de que sale, el hijo de la promesa y el hijo de la esclava, ¿sí? No sé, a lo mejor usted quiere ser del hijo de la esclava, ¿sí? Posiblemente. Yo no. Yo soy hijo, perdón, yo creo en el hijo de la promesa y sé que soy hijo, ¿verdad? De Abraham por la fe. Entonces,
dice, para entender nosotros el propósito de la ley, ¿verdad? Para entenderla, vamos al 19 y dice, ¿de qué pues sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Ok? Bueno, sabemos que la Biblia nos dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, habríamos nosotros de tener sangre limpia y pura, ¿verdad? Y no la teníamos. No iba a haber. Entonces, viene a nosotros la simiente, que es Cristo, ¿verdad? Para que en la promesa Él como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí escuchó? Que quita el pecado del mundo, o que lo quitó, más bien, ¿verdad? Entonces dice, ordenada por ángeles en mano de un mediador. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el 20. Dice, y un mediador no es de uno o más. Dice, más de Dios es uno. 20. Y un mediador no es de uno, mas Dios es uno. 21. ¿Es pues la ley contra la promesa de Dios? ¿Es? Claro que no, no lo es. Dice, no lo permita Dios, porque si hubiese dado una ley que pudiera vivificar la justicia verdaderamente, habría sido por la ley. Es decir, que si Él no pone la ley tan fuerte para el ser humano, porque para él no era fuerte, era una ley normal para él, ¿verdad? Siendo justo, bueno, pero para nosotros sí lo era. ¿Por qué? Bueno, porque viviendo en estos cuerpos carnales, no lo hablo por la sexualidad, no, lo hablo por sexualidad, lo hablo por la mentira, lo hablo por las malas obras, lo hablo por todo, etcétera, etcétera. Estos cuerpos carnales, eso es, ¿sí? Por eso, cuando nuestro padre Adán, ¿verdad? Era antes que Eva, ¿sí? Porque fue primero él y de la costilla de él nace Eva, ¿verdad? Bueno, entonces ¿eh? A él se le dio y se le dijo, hey, de ese árbol no comerás, porque el día que tú comieres, ese día morirás. Y estaba hablándole él carnalmente o espiritualmente. Bueno, le estaba hablando espiritualmente porque él todavía vivió, ¿verdad? Tuvo hijos, ¿sí? Entonces, si él le dijo morirás, después manda él, ¿verdad? Manda él para que salga para que salga de la promesa, ¿verdad? El que va a sustituir a los animales en el sacrificio, pero para que sea por una sola vez, nada más, una sola vez, porque el verdadero tabernáculo está allá con Dios, en el tercer cielo, con Él, ¿ok? Y allá es donde está la sangre de Cristo. Entonces, en lo espiritual, vuelvo a decirlo, porque yo lo hablo en lo espiritual, no en lo carnal, yo no les hablo de Mateo, de Lucas, parte de ellos hablan de lo espiritual, pero Mateos principalmente casi todo es en lo carnal. Entonces, si yo les hablara de lo carnal, les estaría hablando y anunciando, ¿verdad?, el milenio, que para mí no falta mucho, posiblemente 7 años, poquito más, ¿no? O poquito más. No digo que poquito menos porque todavía estamos aquí. Pero bueno, entonces, fíjense, ya hablando de 7 años, 8 años, posiblemente hasta 9 años, y ya el milenio con Cristo, ¿sí? Y bueno, entonces, el mediador que iba a venir a cumplir el mandato de Dios, ¿verdad? A morir directamente, ¿verdad? Hebreos 9 nos lo dice eso, ¿verdad? Entonces, pues la ley, si la ley, como dice allí, fuera para que todos la pudieran cumplir, entonces, ¿a qué venía Cristo? ¿A qué venía el Cordero de Dios? ¿No? Entonces dice entonces, es pues la ley contra la promesa de Dios, versículo 21, dice, no lo permita Dios, porque si hubiese dado una ley que pudiera
vivificar la justicia, verdaderamente habría sido por la ley. Es decir, que cuando nosotros ya hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido vivificados. Nosotros ya nomás nos hace falta ser glorificados, es decir, ser en un cuerpo glorificado. Fíjense, qué hermoso, ¿no? Entonces ya es lo único que nos falta. Todo eso ya es. Ya hemos sido nosotros... ¿cómo puedo decirlo? Ya hemos sido nosotros hechos hijos de Dios. Ya nomás nos hace falta estar en un cuerpo glorificado, ya no en un cuerpo como estos, ¿verdad? Carnal, que nos induce al pecado, sino que ya en un cuerpo glorificado, honrando y adorando a Dios como tal, como nuestro Padre Dios, ¿ok? Entonces dice... 22, mas la escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen, ¿sí? Entonces, si todo lo que viene, ¿verdad? De la ley, que vienen siendo alrededor de 613 mandamientos, ¿verdad? Más los 10 grandes mandamientos, principalmente, me imagino yo. Imagínense, que nomás les hubiera dado, pues no sé, mandamientos de no pecado, porque si ahí cometemos pecado, o que nos dijera, ¿sabes qué? Por tus obras, vas a tratar de obrar bien, pero no, pues nadie va a poder ser salvo porque va a venir el pecado de repente y ¡bum! Se fue. Ok, entonces dice... ¿verdad? 22, mas la escritura encerró todo debajo de pecado, todo, hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. 23, pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley. Es decir, antes, ¿verdad? Vamos a decir, después de los 2000 años, no, desde siempre todos estaban bajo maldición. Bueno, hay dispensaciones donde dice, ¿verdad?, que pues no había mandamientos, no había ley. Y dice el apóstol Pablo, donde no hay ley, pues a nadie se le puede acusar, ¿sí? Pero a donde ya hay ley, ok, ahí sí puedes romper ya la ley. Mira, por ejemplo, puedes ir manejando y pasas un alto, violaste la ley. Puedes ir, por ejemplo, caminando en el parque, ¿verdad? Y miras a alguien mal, nomás porque te cayó gordo, estás faltando la ley. Vas tú y le pegas a alguien una patada, ya estás bajo la ley y ya estás haciendo algo contra la ley. Es decir, todo aquello es bajo la ley. Pero entonces dice el apóstol Pablo, pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley. Luego dice, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo que es Él? Bueno, porque al yo tener fe, bueno, Él es mi paz, Él es mi vida, ¿ok? Y Él es mi reposo. Ya no el sábado, ya no el domingo, sino que Él es mi reposo. Entonces yo, es lunes, vengo a la Biblia, hago un video y es el lunes. Yo honro el lunes, ¿no? Viene el martes y yo vengo a la Biblia y de igual manera hago otro video el martes, yo honro a Cristo en martes. Es decir, yo honro a Cristo o yo guardo, ¿verdad?, los días en Cristo todos los días, porque yo ya no acumulo pecados para ir una vez al año a confesarlos, ¿verdad? A decir, oye, porque no lo confesaban a ellos, yo me imagino, sino que dependiendo de los pecados, era el animal o los animales que llevabas al matadero, ¿verdad?, para la sangre. Entonces, ahora no. Ahora es en nuestro Señor Jesucristo. No te tienes que sumergir en agua, ¿ok?, para que te arrepientas de tus pecados. Ahora te arrepientes cuando oyes la verdad, como dijo el apóstol Pablo,
¿ok? Porque la fe es por el oír palabra de Dios. Y cuando tú crees, te arrepientes. Lo primero que haces es, wow, qué equivocado estaba, ¿verdad? Por ejemplo, en mi persona, wow, qué equivocado estaba. No sabía yo la verdad. Señor, me pongo a tus pies, orando y llorando, porque eso fue mi arrepentimiento, llorando, diciendo, Señor, creo en ti. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos atrae a nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Que Él mira en nosotros el arrepentimiento genuino. Él mira en nosotros que venimos a Él, ¿ok? Con todo nuestro corazón, ¿ok? Entonces, al ver Él que venimos con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, Él, ¿verdad? Él directamente dice, vengan conmigo, ¿sí? Ven conmigo. Dios Padre ve que es verdadero y te sella con su Espíritu Santo. Y ya, eres sellada, eres sellado completamente. No tienes nada que hacer para guardar tu salvación, y mucho menos no tienes que hacer nada para creer que la puedes perder. Hebreos nos dice a nosotros, ¿verdad? Porque no todo es para nosotros, ni de hebreos, ni del Evangelio, ¿verdad? Según Marcos, según Juan, según Lucas, según Mateo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, ¿verdad? Directamente escogemos lo bueno de ahí, ¿sí? Lo bueno. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, ¿verdad? Nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él fue a prepararnos morada. Eso sí lo creemos. En Juan capítulo 10 nos dice, ¿verdad? Que también tiene otras ovejas. Claro que lo creemos. Nosotros somos esas ovejas. Por ejemplo, también nos dice, ¿verdad? Que nadie nos puede arrebatar de la mano de Él y mucho menos la de su Padre. También lo creemos. Y también en Hebreo nos dice que Dios castiga, ¿verdad?, a los que Él ama, a sus hijos. También lo creemos. Entonces, sabemos que nosotros no podemos perder la salvación, sino que podemos ser castigados con rudeza, a tal manera de perder la vida carnal. ¿Sí? Pero si tú pierdes tu vida carnal, entonces no puedes arrimar frutos. ¿Sí? Para tu Padre, para mi Padre, para nuestro Señor. ¿Ok? Entonces dice 22, más la Escritura encerró todo debajo de pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. ¿Ok? A los, no a todos, porque no todos creen, a los que creen. Qué bueno y creyeran todos. No, pero no todos creen. Hay ateos, hay quienes están en unas congregaciones o iglesias, como les llamen, ¿verdad? Y no, de ahí no salen. Y les dices algo y no. Y a ver, dígame quién fue el que escribió la Biblia. A ver. No, pero que mire que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No. ¿Quién sabe? Ah, pero sí creen en Dios y creen en Jesucristo, ¿no? Hay otros, ¿verdad?, que dicen, no, es que su Biblia fue cambiada, le fueron cambiadas muchas cosas y a la mía no. A ver, vamos por partes. Dios no creo que sea injusto. Es decir, yo no creo que en la Biblia que le estoy leyendo ahorita, ¿verdad?, diga directamente, ok, ¿sabes qué? En esta Biblia que estás leyendo no es mi palabra, no lo es. Ah, pero no importa, no creo yo eso. Así que todas las Biblias deben de traer a Cristo. La diferencia es de que hay cambios. Por ejemplo, voy a poner un cambio ahorita, de acá otra vez temprano, voy a poner un ejemplo ahí. Y bueno, ya para terminar, dice el 23, pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Ya fue revelada, ya fue revelado Cristo. Ya nosotros ya sabemos qué es. Ya sabemos nosotros que hubo una dispensación y esa dispensación es la gracia y es por la gracia de Dios, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y también miramos aquí que nos dice 24, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
porque para que fuésemos justificados por la fe. ¿Okay? El ayo quiere decir, ¿verdad?, que nosotros sabemos que nadie iba a poder cumplir la ley y que la ley vino para que todo aquel, ¿verdad?, que conoció de la ley sepa que pecó, que está en un cuerpo carnal, pecaminoso y que necesita a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y al venir a Cristo eres limpio, eres limpia y limpio de todo pecado, ya eres de mi Señor Dios Padre Todopoderoso a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Él dice, yo soy la vida eterna, ¿ok? Él dice, yo soy el camino, ¿ok? Entonces dice 25, más venida la fe, ya no estamos debajo del ayo, ya no estamos debajo de la ley, ya no estamos nosotros debajo de aquel peso que carga la ley, ¿ok? Porque sí, es un peso grande para un cuerpo humano que no, carnal, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, no puede cumplir la ley porque somos mentirosos, porque somos chismosos, porque somos violadores de la ley, porque somos de todo, todo tenemos, ¿ok? Dice 26, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si no es en Cristo Jesús, nadie puede ser hijo de Dios. Y para ser hijos de Jesucristo, para ser en Jesucristo, necesitamos nosotros leer y creer la Biblia, entender los mandamientos, entender las dispensaciones, entender todo. Espero ya ahora en esta semana que viene a subir el video de las dispensaciones. Ponga atención para ello. Ahora, fíjese bien, ¿ok? También nos dice 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no dice los que se bautizaron en el nombre de Cristo, no, dice en Cristo, ¿ok? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando usted ha sido bautizado o bautizada o bautizado en Cristo, no fue por agua, sino que el Espíritu Santo fue, ¿ok? Fue el Espíritu Santo, ¿ok? Por ahí subí un video, quiero ver si lo vuelvo a subir para quienes están viendo los videos, que no los miran en sí como van saliendo, cada quien ve lo que quiere, bueno, para ellos. Porque entonces dice 28, no hay judío ni griego, no hay siervo, no hay ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A ver, vamos a ver, esto lo usan mucho los, ¿cómo se llaman? Los mesiánicos. Y otros, y posiblemente también los adventistas, ¿ok? Bueno, fíjense bien, porque todo lo, no, perdón, dice 28, no hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces somos el pueblo de Dios, somos el pueblo. No, no. ¿Por qué? Porque también el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad? De una revelación que se le da, ¿verdad?, al Hijo en Cristo, o más bien a los cristianos, ¿ok? Que el pueblo de Dios no ha sido deshecho, no ha sido desechado, ¿ok? Han sido puestos en pausa. ¿Por qué? Bueno, por su frialdad, por todo lo que ellos estaban, desde que salieron de Egipto, ¿verdad? Puro problema y problema, entonces ellos están en pausa, ¿ok? Pero, ¿ok? Pero después de eso viene el apóstol Pablo, ¿verdad? En su ministerio, nos lo enseña en Gálatas capítulo 2, o capítulo 1 y capítulo 2, lo pueden encontrar ahí, ¿verdad? Y además en Actos o Hechos de los Apóstoles lo confirma el apóstol Pedro, ¿verdad? Desde el versículo 7 hasta el 11. Y también igual ahí, ¿verdad? Jacobo, ¿verdad?
también nos habla de eso, ¿verdad? Que hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces volverá a levantar al pueblo, a su pueblo, ¿verdad? Entonces no puede ser que digan, ah, no, es que ya no existe el pueblo de Dios, ahora somos todos el pueblo de Dios. No. Mismo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, me parece que es donde dice que tiene otro rebaño, otras ovejas. Y entonces aquí nos está hablando de cuando dice eso, nos dice que somos un solo cuerpo en Cristo, la iglesia de Cristo, la santa iglesia de Cristo. Entonces nos dice entender a nosotros que tanto judíos, no judíos, judíos o más bien pueblo de Israel y no pueblo de Israel, todos de todos los lugares formamos el cuerpo de Cristo, formamos la Santa Iglesia de Cristo. Ahorita yo estoy hablando en español, lo están viendo los que entienden el español y otras lenguas, por supuesto, pero no nomás hay en español ni nada más yo, sino que hay chinos, japoneses, italianos, de todas las naciones hay quienes están enseñando el evangelio de verdad, las nuevas de la gracia de Dios. Y todos estamos en un solo cuerpo en Cristo. Unos están hablando, por ejemplo, de profecías posiblemente, otros están hablando, como yo en este caso, defendiendo el evangelio del apóstol Pablo. Otros están hablando, por ejemplo, de lo que viene siendo revelaciones o apocalipsis, ¿verdad? De todo aquello que viene. Otros están hablando de lo que sufrió el pueblo de Israel, otros, y así, etcétera, etcétera. Pero todos somos en un solo cuerpo. Por eso él dice, ¿verdad?, que somos diferentes miembros en el cuerpo. Entonces, dice 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces la simiente de Abraham sois herederos según a la promesa. Es decir, que todo esto venía al pueblo de Dios. Todo esto venía al pueblo de Dios. Pero, como les digo, ellos se pusieron duros, ellos no querían creerlo, ellos estaban fríos, no estaban directamente para ser ya ellos directamente. Bueno, entonces, pues, lo que venía a ellos pasa a nosotros, a los que sí creímos, ¿sí? Y he subido videos donde doy versículos, capítulos y versículos de los libros donde es verdad que dice eso, ¿sí? Entonces el mismo Moisés habló de eso. Mismo el apóstol Pablo nos dice que Moisés habló de eso, ¿sí? Ya para retirar para ya finalizar este video, pues quiero decirle a usted que se quedó hasta el final, ¿verdad? Más que nada, Dios le bendiga y que haya tenido un buen entendimiento, porque más que nada, estos videos los hago para que sea edificante en su vida. Para usted, amiga, amigo, que no ha creído en el Señor Jesucristo, o sea, que no ha creído en la Biblia. A usted que le han mentido por mucho tiempo diciéndole que por otros medios usted ya es de Dios, que usted al morir va a ir con Jesucristo o va a ir con Dios. Bueno, pues si no es por el camino de mi Señor Jesucristo, tal como lo dice su palabra, no es. Así es de que tiene tiempo, porque todavía no hemos sido arrebatados, la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo, pero le vuelvo a repetir, es posible que de un momento a otro seamos arrebatados, seamos llevados. Y entonces ya ni aunque llore, ni aunque le grite, ni aunque le ore de día y noche, va usted a entrar a la Santa Iglesia del Señor Jesucristo, al cuerpo de Cristo, porque es nada más el cuerpo, la gracia de Dios en el Señor Jesucristo, hasta que ya se cierran las puertas del cielo. Ahorita están abiertas. Usted puede entregarse a Cristo y ya pertenecer a Él. Pero después de que seamos arrebatados, nanay, ya no se va a poder. Es más, muchos no creen que haya arrebatamiento. Muchos creen muchas cosas diferentes, más no lo que dice la Biblia. Espero le haya sido de bendición, ¿verdad? Y bueno, edificante. Y pues le doy gracias a Dios Padre, ¿verdad? Que todavía estamos aquí, no nos hemos ido. Y le pido también a Dios Padre, ¿verdad?, que nos arrebate ya, que ya nos vayamos con Él, para ya no estar aquí oyendo y mirando tantas cosas que se miran. ¿Por qué? Bueno, porque ya estamos en los tiempos de Lot, ya, pues ya estamos. O también ya estamos en los tiempos, ¿verdad?, de cuando Noé predicó, ¿verdad? Y que no,
Nadie quería creer. Eso nos lo dice en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues ahora sí, me despido diciéndole Dios le bendiga y gracias por estar aquí en su video. Y ya que si está usted integrada al canal, váyase a comunidad aquí mismo. Mire, ya cuando usted se mete allí en mi canal, ¿verdad? Donde dice videos, ¿verdad? Donde dice principal y luego dice videos y luego también dice comunidad, ¿verdad? O videos en vivo y luego dice comunidad, ¿verdad? Ahí vaya usted, dele clic ahí a comunidad y ahí se abre una página a donde yo subo versículos, ¿verdad? De repente ahí veo uno que me gusta y lo subo. Y si a usted le gusta, bueno, pues dele un like, ¿verdad? Y bueno, para saber yo que sí le están gustando, porque hasta ahorita veo que no hay ninguno que los haya mirado. No, sí hay dos, parece que los han mirado, pero nada más. Ahí de que, ahora sí, Dios le bendiga y nos vemos en el próximo video.